Orlando Open con Liz Valecillos. Presentado por Boy Brasil, All You Can Eat Steak. Toda la carne que puedas comer en 5600 International Drive. Pardy Rodríguez, los abogados de accidentes que conocen a su gente. Orange Technical College, estar preparado para lo que sigue. Best Western Universal Orlando, 5618 Vineland Road. Hacer posible lo imposible. Speaking English in your new life in America with Grace. VenezuelaUSA.org. Contenido para los venezolanos en los Estados Unidos. Saludos amigos de la Florida Central, bienvenidos a un nuevo episodio de Orlando Open por YouTube, nuestra revista de eventos, información y actualidad para turistas y residentes de los condados de Orange y de Osceola. Inicio con las recomendaciones para los próximos días. El Festival Oak Street regresa al Museo de las Artes de Orlando para dar inicio a la época navideña en Florida Central, con todo el brillo que caracteriza este evento. Este año, para celebrar su 35º aniversario, el festival tendrá el tema Sparkling Holiday Tradition y contará con 25 árboles decorados, casas de jengibre y coronas que serán exhibidas entre el 13 y el 21 de noviembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada de admisión general tiene un costo de $20 para los adultos, $8 para los niños y $12 para adultos mayores y personal militar. Finalmente, Orlando vivirá la experiencia de Immersive Van Gogh, una muestra única que proyecta las obras más famosas del artista en las paredes, sumergiendo por completo a los amantes del arte. Esta opción de entretenimiento iniciará este próximo 26 de noviembre, después de retrasar su fecha original pautada para el 7 de octubre. El precio de las entradas inicia en $40 para disfrutar del lugar que tendrá más de 500,000 pies cúbicos de proyecciones y más de 60,000 cuadros de video. La exposición se realizará en el West Concourse del Centro de Convenciones del Condado de Orange, ubicado en 9800 International Drive. EXCO regresa con su famoso Festival Internacional de las Artes en su edición 2022, que iniciará el próximo 14 de enero. El evento, que tiene unos 2 meses de duración, contará con deliciosos platillos, proyectos de arte colaborativo, una búsqueda del tesoro inspirado en Figment y más detalles que serán revelados durante la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World. Por su parte, el blog de los parques confirmó el regreso de Disney en Broadway, la serie de conciertos que se realiza durante el festival en el America Gardens Theater. Disney y Pixar dieron a conocer el nuevo tráiler de Lightyear, la nueva película que contará de dónde vino el icónico Buzz Lightyear y por qué su obsesión por el espacio. En la primera escena de este primer avance se ve una estación espacial con una voz de fondo que anuncia la cuenta atrás para el despegue de la nave, en la que posteriormente se ve a un astronauta. Poco después, los primeros planos revelan a un Buzz Lightyear más joven que en la saga de Toy Story, y aunque aún no hay más detalles al respecto, se conoció que Chris Evans prestará su voz para la película, que se estrenará en el 2022. Y es momento de publicidad. Lo hacemos a nombre de Boy Brasil, All You Can Eat Steak, toda la carne que puedas comer en 5600 International Drive. Pardy Rodríguez, los abogados de accidentes que conocen a su gente. Orange Technical College, estar preparado para lo que sigue. Best Western Universal Orlando en 5618 Vineland Road. Hacer posible lo imposible. Speaking English in your new life in America with Grace. VenezuelaUSA.org. Contenido para los venezolanos acá en los Estados Unidos. ¡Chinita, viva la chinita!
Y por cuarto año consecutivo, los venezolanos en Florida Central celebraron la tradicional bajada de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá con una actividad que se realizó la tarde del pasado sábado 30 de octubre en la ciudad de Orlando, ubicada en el condado de Orange. Al igual que el año pasado, los actos de la celebración se realizaron en el estacionamiento de la sede de Scientology, ubicada en Lake Eleanor, Orlando. Allí la réplica de la Virgen Morena fue recibida en procesión por sus devotos. Luego se realizó una santa misa en su honor, presidida por el padre José Palmar. La actividad culminó con la presentación de danzas nacionalistas y una serenata a cargo de los gaiteros de la Virgen y la participación del cantante Rafael Pollo Brito. Y en esta sección de Orlando Open traemos una entrevista muy especial. Tenemos a William Díaz, quien es un venezolano que tiene más de 30 años viviendo acá en los Estados Unidos. Por ello es fundador de Casa Venezuela en Orlando. Es administrador egresado de la excelentísima Universidad Central de Venezuela y tiene un máster en comunicación de masas acá en Texas. Actualmente también es locutor del programa radial Cara a Cara. Y desde su llegada acá a los Estados Unidos, se ha dedicado a trabajar en campañas para defender los derechos de los inmigrantes y de ayuda comunitaria. ¿Cómo se encuentra, señor William? Hola, buenos días. Excelente. Gracias, Liz. Extraordinario. Gracias Muy complacido con esta invitación para estar en tu espacio. Gracias por atendernos. Señor William, ¿recuerda por qué se vino acá a los Estados Unidos y posteriormente después decidió quedarse 32 años? ¿Nos podría contar un poco de su historia? Ya que podríamos decir que William Díaz es uno de los migrantes con mayor tiempo acá en Orlando, cuando no había muchos hispanos, y entonces obviamente pues eso es muy distinto con la actualidad. Sí, bueno, fíjate, yo sentí mucha inquietud estando en Venezuela. Imagínate que a mí me impresionaba un poco la inseguridad que había en Venezuela hace 32 años. Ni soñar con lo que estaba en el panorama, ¿no? Y entonces se produjo el famoso llamado Caracazo, es decir, el 27 de febrero del año 89. Y aquello me impresionó sobremanera, a pesar de que yo vivía a las afueras de Caracas. Yo vivía cerca de la Universidad Simón Bolívar, en la urbanización El Placer. Y entonces vivía prácticamente que cómodo. Yo no estaba metido en aquel ambiente de tráfico y de angustia y de cosas. Y además tenía mi actividad comercial también en la misma urbanización, porque yo había regresado de vivir unos años en París, en Europa, y quería estar realmente fuera de ese mundanal de lo que era la Caracas de aquel momento. Mi familia, mi mamá y dos hermanas estaban viviendo ya acá en Orlando. Y realmente pues eso es un poco lo que me hizo pensar a raíz del llamado Caracazo en la opción de venirnos a los Estados Unidos. Se producen los hechos de ese mes de febrero y converso entonces con mi esposa y ella me dice, bueno, pero si nos vamos ya sin mucho invento y muchas cosas. Y allí empezamos inmediatamente a vender todo y ya para junio, julio nosotros estábamos listos, pero afortunadamente me llegó una propuesta de trabajo y era la posibilidad de venirme a los Estados Unidos ya con una visa y con un empleo, con un trabajo. Eso significaba que debía retrasar por 2 o 3 meses la venida y así lo hicimos. Entonces yo tuve la oportunidad de venir con una visa H1 y es así como el 20 de octubre del año 89, entonces llegamos acá a los Estados Unidos. Qué bien, qué bien.
¿Qué tanto, a su parecer, ha crecido la población venezolana en esta zona de la Florida Central? Bueno, fíjate que para aquel momento que yo llegué, ya habían unos pocos venezolanos acá, pero obviamente nada comparado a lo que es la situación de hoy día. O sea, en aquel momento todos los venezolanos estábamos acá, nos conocíamos, es decir, yo en aquel momento era como nuevo en un grupo como de 20. Entonces, eh, pero recordemos que nosotros siempre hemos tenido muy poca inmigración en el pasado como venezolanos, y la mayoría de los inmigrantes que teníamos era por razones educativas, es decir, jóvenes buscando oportunidades de estudio en universidades y colegios norteamericanos. Y la mayoría, pues, de los poquitos que habían en aquel entonces era en el plan eminentemente estudiantil. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un grupo, nos reunimos, se creó en el año 91 la primera organización de venezolanos que se llamaba Asociación de Venezolanos de Florida Central. El primer presidente fue Fremio Ballarino, tristemente fallecido, un venezolano extraordinario. Y bueno, nos organizamos y empezamos a desarrollar algunas actividades dentro de la muy poca comunidad venezolana. Eran más eventos de encontrarnos en un parque, hacer un pasadía en un parque, hacer una celebración de alguna efeméride, el 5 de julio, quizás Navidad. Nos organizamos también un grupo y empezamos a es decir, a compartir. Cada mes hacíamos una comida. Entonces, bueno, este mes tocaba en la casa de uno y entonces el tema era Italia. Entonces ellos hacían comida italiana, música italiana, la decoración de Italia. Entonces otro mes era francés, otro mes era árabe, otro mes era japonés. Así cada uno que le tocaba, pues, del grupo organizaba en su casa la reunión, y entonces la pasábamos divertido. Entonces, Claro, pues, qué bien. eran un poco de los antecedentes. Y después empezó poco a poco a llegar diferentes grupos por diferentes razones. Recordemos también que muchos años atrás, pues, existió el programa de beca Gran Mariscal de Ayacucho, y eso sembró algunas raíces en algunas ciudades de los Estados Unidos. Que tengo entendido que usted también dirigió, estuvo allí, ¿no? Al frente de ese programa, ¿no? Sí, ahí estuve, ahí pasé 7 años interesantísimos de mi vida, porque como señalaste al comienzo, cuando me hacías la presentación, yo vine a Austin, en Texas, a hacer una maestría en comunicación de masas, porque lo que pasa es que, fíjate, Liz, yo toda mi vida, y creo que nací para ser comunicador, para ser periodista, pero yo la primera vez que vine a los Estados Unidos vine a hacer un curso de inglés y estuve en Berkeley, en California. Entonces, cuando terminó el semestre, fui a Venezuela. Estaba recién graduado del bachillerato, del high school, y el reencontrarme con los compañeros del liceo, porque muchos recordamos nuestros años universitarios, pero los que realmente nos marcan son esos años del liceo. Yo no sé en tu caso, pero yo te puedo decir que hoy día yo mantengo contacto con la mayoría de los integrantes de mi promoción del liceo, que además yo fui presidente del centro estudiante del liceo, el Liceo de Aplicación en Caracas, y esa promoción tiene más de 50 años. Bueno, y mantengo contacto con ellos. En cambio, con los compañeros de la Universidad Central de Venezuela, que amo la Universidad Central de Venezuela, tengo aislados contactos, ¿no? Pero cuando regreso a Venezuela, después de ese semestre de las clases de inglés,
bueno, me reencuentro con mis compañeros y empiezo a considerar la posibilidad de quedarme, entre otros porque además me reencuentro con una muchacha que sentimentalmente me atraía sobremanera, y entonces le digo a mi papá que yo pienso quedarme, y mi papá de una manera muy astuta me dice, bueno, te puedes quedar en Venezuela, pero tienes que asegurarte de tener el cupo en la universidad. Él sabía que era muy difícil conseguir el cupo. Y obviamente me moví entre los amigos y las amigas, y ellas me consiguieron un cupo en la central en administración. Mi padre siempre quería, como un empresario que había sido, siempre era como que su deseo que yo hiciera la parte académica que él no tuvo. Entonces yo, bueno, por quedarme dije que sí, y me metí a estudiar administración, y en aquella oportunidad era por año, y bueno, me gradué, pero para complacerlo. Desafortunadamente mi padre falleció 6, 7 meses antes de la graduación. Entonces, apenas terminé la Universidad Central, ya yo desde que estaba en tercer año estaba haciendo planes para venir a los Estados Unidos. Incluso me acuerdo que pasé más tiempo haciendo contactos y conexiones para dónde venir que el tiempo que pasé realmente haciendo la maestría. Entonces fue así como me vine a Austin, Texas, y a hacer lo que realmente yo quería, yo sentía, porque por ejemplo yo ya desde mi época de liceo, yo hacía radio. Yo me acuerdo, yo vivía en la urbanización El Paraíso, y yo todas las noches me iba a Ondas Populares, a Radio Cultura, que estaba en esa oportunidad también en la Avenida Páez del Paraíso, en Caracas, y tenía pues mis conexiones allí. Me tocó en una oportunidad hacer otro entrenamiento de inglés en Trinidad, en la isla de Trinidad, y allá tenía un programa de radio. Cuando vine a la Universidad de Texas en Austin, tenía un programa todos los jueves que se llamaba Alma Llanera, en una emisora FM, la primera estación FM que yo conocí, que era KUT FM, en la Universidad de Texas, que tenía el complejo de comunicaciones más grande de los Estados Unidos, porque allí habían 2 plantas televisoras, 2 estaciones de radio, una M y una FM, incluso un periódico, el Daily Texan, que es el periódico de la Universidad de Texas. Así que pues, así fue esa experiencia inicial acá. Claro, señor William, ¿usted cree que existe, hay interés entre el nuevo gobierno, los representantes y los senadores de los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos que aún se encuentran en ese limbo migratorio y que van llegando pues apenas y que van a hacer vida acá en los Estados Unidos? Mira, yo sí lo creo, Liz. Lo que sí considero que debemos tener es más unión nosotros como diáspora entre sí, ¿no? Y reflexionar bastante, porque yo percibo un poco de individualismo entre muchos integrantes de la comunidad venezolana. ¿Qué llamo individualismo? Bueno, mira, que la persona considere que tiene una obligación moral de ayudar a los demás, de ayudar a los semejantes. Y no es que Liz Valecillo tiene un problema con su permiso de trabajo, y cuando le llega en el correo la tarjeta de renovación del permiso de trabajo, ya se convierte en una persona que entonces lo que hace en el tiempo libre es parrilla, el jet ski, ir a los centros comerciales, y se olvida del resto de la comunidad. Yo, como bien señalaste, acabo de cumplir 32 años aquí. Yo soy ciudadano americano hace 30 años. Oye, ¿por qué tengo que ser yo precisamente, que no tengo ninguno de esos problemas, el que le quita el tiempo a sus hijos y a sus nietos? Porque esto es ad honorem. A mí absolutamente nadie me paga. Más bien saco dinero de mi bolsillo, y a veces hasta corres el riesgo de que te vilipendien. ¿Ok? Y entonces yo eso lo manejo con mucho cuidado. Nosotros en nuestra organización, en Casa de Venezuela, yo no manejo fondos. Nosotros tenemos un coordinador de asuntos financieros, es decir, un tesorero, si lo quieres decir en criollo venezolano, pero me cuido mucho de esa parte. Entonces, claro,
considero que hay una cantidad de oficiales electos, tanto hispanos como anglos, que sí están en la disposición de ayudarnos. Yo fui muy combativo durante la etapa, por ejemplo, que el senador Rick Scott fue gobernador de la Florida, porque yo soy demasiado pro inmigrante. Para mí los inmigrantes, con la razón o sin ella, ¿no? Y esta es una nación de inmigrantes, y esto hay que entenderlo y convencerse que los Estados Unidos es grande porque ha sabido mezclar todas las grandes masas de inmigrantes que han venido a los Estados Unidos en oportunidades diversas. El que no entienda eso está totalmente equivocado. Este no es un país que ha sido grande por los blancos, o que ha sido grande por los afroamericanos, o que ha sido grande por los hispanos. No, es por la mezcla, la combinación perfecta de todos ellos. Entonces, por ejemplo, el hoy senador Scott, cuando era gobernador, él llegó con una política muy antiinmigrante, y eso le costó que, por lo menos de mi lado, yo lo combatiera mucho. Pero el último año que ya él tenía que dejar la gobernación, empezó a poner los ojos en la posibilidad de hacerse senador. Entonces un día yo recibí una llamada de una persona de su equipo que él tenía un interés en conversar conmigo. Claro, ya la comunidad venezolana empezaba a brillar y a descollar en muchas regiones de los Estados Unidos. Y entonces en esa oportunidad acepté a regañadientes reunirme con el gobernador Scott. Entonces ese día él me recibió entregándome algo, dándome esto, por ejemplo, y esto es el original de la ley que promulgó en el estado de la Florida como gobernador, donde prohibía que el estado de Florida hiciera negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Y obviamente eso para mí fue muy significativo, porque fue un político que llegó dándome, no un político que llegó prometiéndome. No fue por promesa. Entonces, ¿qué pasa? Yo, que siempre he tenido simpatías al partido contrario al de él, mucha gente me criticaba y me decía, te va a engañar y te va esto y te va aquello. A mí me tenía sin cuidado, ya él me tenía que dar. Y entonces, en gratitud a eso, empezamos a mantener ciertos contactos, y es así como cuando ya llega y arrecia la campaña electoral, él se postula para el Senado, incluso contra una persona que yo conocía, pero que no me había dado la oportunidad de conversar con mi comunidad venezolana, que era el ex senador hoy día, Bill Nelson. Y es cuando yo tomo la decisión de endosar y apoyar a el entonces candidato a senador Rick Scott, hoy día senador de Florida. Esta es una fotografía del día que se hizo una rueda de prensa, cuando yo acordé y decidí endosarlo y apoyarlo públicamente, pues. Qué bien. Señor Guida, ¿y usted cree que es importante el voto de los venezolanos para la clase política de este país? Bueno, nuevamente te puedo decir lo siguiente. Scott gana las elecciones, me invita a el evento de juramentación en Washington. Yo voy a Washington. Cuando llego al sitio donde había la recepción después de la juramentación, que cada quien se está chequeando, yo estoy en una mesa allí, y entonces estoy dando mi nombre, y habían dos personas paradas al lado. Cuando yo termino de registrarme, me ponen un brazalete, y entonces me dice, usted el señor Díaz de Orlando, sí, me puede acompañar un momento. ¿Cómo no? Me llevan a una esquina, a un rincón. Entonces lo que hacen es abrazarme y darme las gracias, porque para ellos, gracias a el apoyo de la comunidad venezolana del centro de la Florida, Scott era senador. Y el senador me lo ha demostrado a lo largo de todos estos últimos años, su solidaridad con la causa para los venezolanos. De hecho, él siempre estuvo abogando por el TPS, él siempre ha estado deseando el pase a residentes permanentes, que hay una situación de inmigración permanente para los venezolanos. Pero debo señalar también que los últimos
3, 4 meses ha estado un poco distante y estoy precisamente trabajando en estos momentos en eso porque no sé qué le está pasando al senador Scott en relación a que no es que esté en estos momentos en contra de la comunidad venezolana, pero tampoco se ha silenciado un poco. O sea, está un poco en la tónica del senador Marco Rubio, quien sí, muy lamentablemente, ha dicho que los venezolanos debemos enfocarnos en tratar de conseguir con la ayuda de los Estados Unidos de salir del régimen de Maduro, regresar a Venezuela a ayudar en la reconstrucción de Venezuela. Y a mí me parece que eso es una falta de respeto y una grosería por parte del senador Marco Rubio, porque yo podría responderle, como de hecho lo hice en varios medios de comunicación social, que si entonces 3/4 partes de la población de Miami se van a regresar a la isla de Cuba, si mañana se va el presidente Díaz-Canel o Raúl Castro, y además quizás él mismo quizás pueda ser un buen gobernador de una provincia cubana, porque si Venezuela está en las condiciones que está, pues ya sabemos que Cuba sí está totalmente destruida. Y quiero decir también que yo en el pasado he tenido buenas relaciones con el senador Rubio, incluso antes, yo compartí mucho con el senador Rubio, antes de conocer personalmente al senador Scott. Incluso aquí está una fotografía de el último evento que hicimos los venezolanos con el senador Marco Rubio aquí en Orlando hace 2 años y medio, 3 años, pero es muy triste la postura. Quizás parte de eso se deba a la tremenda influencia que el expresidente Donald Trump tiene dentro del Partido Republicano. Muy lamentable porque todos sabemos que Donald Trump, por conveniencia política, se ha convertido en el factor de perturbación más grande para los inmigrantes de esta nación. Claro, señor Willen, quisiera pues en otro tema que me conversara un poco acerca de Casa Venezuela. Sé que es una fundación importante que ayuda a muchísimos migrantes y los está ayudando ahora en cuanto al TPS, y también hay una campaña, ¿no?, para renovar los permisos de trabajo, que ha tenido mucho énfasis, dado a que la comunidad de Florida Central es muy productiva y trabajadora, la comunidad venezolana, ¿no? Pero quisiera que me comentara un poco de esas acciones ahora que están haciendo con Casa Venezuela. Sí, pero fíjate, Liz, hay algo bien significativo, ¿no? Y no sé si te lo he comentado a ti en el pasado, pero igual es importante destacar, y es que eso que llamamos el TPS, el estatus de protección temporal, eso es algo que es autoría nuestra de Casa de Venezuela en Orlando. Hoy día se beneficia un venezolano que está en Seattle, que está en Los Ángeles, que está en Nueva York, que está en Atlanta, que está en Chicago, pero ese es un esfuerzo básica y fundamentalmente de la comunidad venezolana. Y te puedo contar, e incluso tengo pues las evidencias de eso, ¿no? Mira, para fines del año 2014, empezó a llegar muchos venezolanos acá por la situación de represión que había arreciado en Venezuela. En ese entonces había un congresista demócrata, Alan Grayson, y yo había desarrollado cierta amistad con él, cierta identidad. Entre otras cosas, porque Alan Grayson cumple años el mismo día que yo, un 13 de marzo. Entonces eso creó como que una química entre los dos. Entonces a fines del 2014 yo le planteo la posibilidad de buscar una manera de ayudar a los inmigrantes venezolanos que estaban llegando a buscar cierta posibilidad de opción legal que les permitiera trabajar y estar legalmente acá en los Estados Unidos. Ya yo había hecho contacto con algunos abogados en materia de inmigración. Entre ellos había conversado mucho con un buen amigo que es Vicente Pérez, y llegamos al acuerdo de que
lo más conveniente para la comunidad venezolana era solicitar un TPS. Se lo planteo entonces al congresista Grayson y él me dice que él va a considerar la opción, pero que debe compartir y conversar con los abogados de él en Washington. Bueno, él me llama un tiempo después y me dice que los abogados llegaron a la misma conclusión de que el TPS es la figura a solicitar y a plantear. Y entonces es así como organizamos una conferencia de prensa en el busto de Simón Bolívar en Lake Eola, acá en Orlando, y eso lo hacemos el día 27 de abril del 2015. Esta es la carta original, o sea, una copia fiel de la original, ¿no? Okay. Que él envía a la oficina de inmigración, al director de servicios de inmigración y ciudadanía. Entonces, planteando y solicitando que se otorgue un TPS para los venezolanos. Desafortunadamente, un par de meses después le llega la respuesta por parte del director de inmigración en esta carta donde dice que la administración de aquel momento, que era la de Barack Obama, consideraba que no estaban dadas las condiciones para un TPS para los venezolanos, a pesar de que estaban saliendo muchos venezolanos, de que había muchos presos. Bueno, errores que a veces se cometen. Yo creo que era falta de información y sobre todo que los venezolanos no habíamos hecho el trabajo de difundir la tragedia que ya se comenzaba a ver y a vivir en el pueblo venezolano. Y me contacto también con un amigo senador, pero del estado, senador en Tallahassee, no senador federal, que se llama, en ese momento era el senador Darren Soto. Darren Soto envía esta carta también al director de ciudadanía y entonces también pidiéndole que se le otorgue el TPS a los venezolanos. Bueno, vienen unas elecciones de mitad de término y Grayson queda fuera del Congreso y Darren Soto asciende a la silla que tenía Grayson y yo le planteo a Darren la posibilidad de continuar esa lucha y él me dice, bueno, yo necesito buscarme un co-sponsor, preferiblemente que sea un republicano para tener garantizado que los dos partidos coincidan y esto pueda tener suerte y éxito. Pero tú tienes que hacer el compromiso, William, de mantenerme informado, mantenerme al detalle de todas las cosas, de toda la situación para poder hacer el trabajo. Yo me comprometo también con él a hacerlo y entonces él me llama un tiempo después, me dice que había hablado con el congresista Mario Díaz Balar, republicano de Miami, y que habían acordado trabajar y continuar en la intención de pedir un TPS para los venezolanos. Y ellos incluso consiguen en el 2017, en el 2019 o el 17 de julio del 2019 que se apruebe una ley en la Cámara de Representantes, que es la ley de TPS. Esto pasa al Senado y empieza a dormir el sueño allí en el Senado porque mayoría republicana en ese momento, obvio, con Trump gobernando con mayoría republicana en el Senado, eso no tenía vida porque de nuevo el señor Trump estaba empeñado en una política antiinmigrante, aunque se la pasaba diciendo que tenía Venezuela en su corazón, que todas las opciones estaban sobre la mesa y era un engaño total y contundente. Bueno, resulta que nosotros vimos que teníamos pocas esperanzas por ese lado y como yo he ido creando una red de organizaciones de casas de Venezuela a lo largo y ancho de los Estados Unidos, ya tenemos 38, tenemos desde Chicago hasta Luisiana, como de California hasta Jacksonville acá en Florida. Entonces empezamos a hacer el trabajo de que por donde quiera que pasara un candidato o un precandidato presidencial, había que insistirle en la lucha de conseguir un TPS para los venezolanos. Y es así como el señor Trump evidentemente era el candidato de los republicanos, entonces los precandidatos demócratas, el señor Biden cuando era precandidato, la señora Kamala Harris, la senadora Warren de Massachusetts,
el señor Bernie Sanders, muchos otros que fueron precandidatos demócratas. Nosotros donde quiera que iban, los presionábamos que queríamos era el TPS para los venezolanos. Entonces, tanto Biden como Harris, como todos ellos, menos el señor Sanders, se comprometieron que de ganar la candidatura y ser presidente, bueno, aprobarían pues el TPS. Con el TPS. Y por o sea, que ha sido un proceso bastante largo, de muchos años, muy largo, que mucha gente pues quizás no conoce. ¿Cómo no? Y donde muchos venezolanos de otras regiones, como te puedo decir, muchos venezolanos de Miami me decían que desistiera de esa idea, que eso no tenía vida, que el TPS no iba a tener vida. Y yo con mi tenacidad manteniendo, porque además estaba consciente de mis conversaciones que tenía tanto con el congresista Darren Soto como el trabajo que se estaba haciendo. Por ejemplo, el estado político del presidente Biden es Delaware. Nosotros tenemos Casa de Venezuela Delaware y Rosana Arteaga, que es la presidenta de Casa de Venezuela Delaware, además era una activista demócrata y entonces le tocó trabajar en la campaña del señor Biden y era una de las personas, pues a ella la llaman un día porque él quería hacerse una foto para un comercial con una hispana, la escogen a ella y ella está haciéndose la foto con el entonces candidato Biden, pero lo que le está es entre dientes diciéndole cuidado y nos deja afuera con el TPS. Claro. Y donde quiera que iban, y Kamala Harris, que fue otra candidata, se comprometió también. Y es así como 46 días después de asumir la presidencia, pues el presidente Biden autoriza el TPS para los venezolanos. Eso fue el 8 de marzo. Bueno, el día 9 yo arranqué con una lucha para conseguir entonces que los beneficiarios del TPS puedan el día de mañana ser también residentes permanentes y más adelante todo aquel que desee y quiera ser entonces ciudadano americano. Y estoy en esa lucha montado, pero se acaba de producir el problema de que muchos aplicantes de asilo que tienen incluso algunos hasta 8 años acá, bueno, están enfrentando la terrible realidad de que hay un retardo procesal demasiado grande en la renovación de los permisos de trabajo. Y eso ha hecho que en este momento como que pongamos un poquito al lado la situación de luchar por la permanencia para abocarnos a insistir en la lucha para conseguir que es mi propuesta formal, una prórroga por lo menos de 1 año en la renovación de permisos de trabajo. Claro, porque esto acarrea también otros problemas. Por ejemplo, la licencia va de acuerdo a la fecha de expiración de los permisos de trabajo. Por supuesto, es una cadena, porque fíjate tú, o sea, tu licencia está está unida a tu permiso de trabajo. Entonces, pero también tu seguro del carro, si no tienes licencia, no tienes seguro para el carro. O sea, la compañía de seguro no te va a cumplir. Pero además hay muchos el landlord, hay muchos caseros que te alquilan una vivienda en función del trabajo que tienes. Entonces corres hasta el riesgo de que te echen. Y tengo un caso muy dramático, mi querida Liz, que es una pareja, ella es ingeniero de sistemas, se consiguió un buen trabajo porque es importante señalar sin egoísmo para otras comunidades que los profesionales venezolanos son de alta calificación y eso no lo digo yo, eso lo dijo el Pew Research Center que hace un poquito más de 2 años dictaminó que la inmigración más calificada que ha venido en los Estados Unidos desde que este país es una nación es la inmigración venezolana que está llegando en estos tiempos. Entonces esta señora se consiguió un buen trabajo, el seguro que tiene que le da protección a la familia, es decir, al esposo, a la hija y a ella, es gracias al trabajo de ella. Bueno, su hija le acaban de dictaminar que tiene escoliosis y la única opción que le queda es una intervención, una operación. Entonces, si no, corre riesgo de su vida.
Bueno, a esta señora, a este ingeniero, ya le acaban de avisar en su trabajo que esperan por su permiso de trabajo por la renovación hasta el 1 de diciembre. Si no, la van a despedir. Entonces, esto pone en peligro la vida de esta niña. Y esto es gravísimo. Y por eso mis alarmas y las de todo el equipo de Casa de Venezuela están encendidas, porque nosotros tenemos que encontrar de la manera que sea una opción, una alternativa para que toda nuestra gente que está con ese problema pues encuentren una solución. Por eso creemos que una prórroga por lo menos de 1 año sería la opción. Y no estamos pidiendo nada imposible, Liz, porque fíjate que hace más de 1 año atrás se concedió una prórroga, por ejemplo, para los pasaportes. Tú eres un venezolano y vienes a los Estados Unidos, y ellos, sabiendo la situación que se vive en Venezuela en materia de pasaportes e identificación, acordaron que hasta por 5 años después de vencido tu pasaporte, las autoridades americanas lo reconocen. Acabo de mencionar que la administración Biden otorgó el TPS para los venezolanos, y en virtud de que estaba muy lento el proceso de registración inicial, concedieron una prórroga para registrarse al TPS hasta el año que viene, hasta septiembre del año que viene. Bueno, entonces no veo imposible pues que se otorgue una prórroga para la renovación de los permisos de trabajo, y de esa manera la pandemia deja de ser una excusa, la escasez de personal deja de ser una excusa, y aparte de eso se pueden preparar, porque no nos olvidemos que estamos hablando de renovación de los permisos de trabajo. Esta gente que ya estaba aquí antes del TPS. Bueno, el año que viene se va a agregar la avalancha de personas que ahora se beneficiaron del TPS y que van entonces a tener necesidad de renovar sus permisos de trabajo a fines del año que viene. Entonces, ¿qué es lo que hay en el panorama? Un caos, a menos que se otorgue una extensión, que es lo que estamos planteando por ahora. Claro, señor William, y ya para finalizar, ¿cree que el venezolano que está llegando ahora recientemente se sigue instalando como una comunidad importante, o usted cree que sigue soñando con devolverse a Venezuela? Bueno, yo creo que evidentemente Venezuela va a necesitar el concurso, el apoyo el día de mañana, cuando solucionemos y salgamos y despertemos de esa tragedia que nos ha tocado vivir, del concurso y de la asistencia de mucha gente, porque tenemos ejemplos. Fíjate, Liz, en Venezuela se creó el plan de beca Gran Mariscal de Ayacucho. Muchos jóvenes salimos en esa oportunidad a formarnos en el exterior, algunos a nivel de carrera, otros a nivel de posgrado, como fue mi caso, pero muchos regresamos a Venezuela. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, pasé 2 años en Austin, yo no viajé a ninguna parte, yo no hacía sino estudiar, porque yo quería regresar a Venezuela por 2 razones: aportar todo lo que estaba aprendiendo, y aparte de eso, porque bueno, yo fui amigo personal del presidente Luis Herrera Campín, y yo me parecía que si yo no regresaba a ayudarlo, él no iba a ganar. Entonces, bueno, pero mucha gente regresó a fortalecer las universidades, los centros de investigación, la industria petrolera. ¿Y qué pasa? Bueno, que todos esos profesionales que hoy día tienen entre 30 y 45 años, que están brillando en diferentes sitios del mundo profesionalmente, se debe a que fueron formados por toda esa cantidad de personas que regresamos a aportar a Venezuela. Pues por eso, con ese ejemplo, yo tengo la absoluta seguridad que algunos van a regresar, que algunos deben regresar, pero con los adelantos tecnológicos de hoy día, I'm sorry, Marco Rubio, pero no es necesario estar en Venezuela para ayudar a la recuperación del país. Algunos tendrán que regresar porque tienen un deseo, están sembrados como nuestra Valentina Quintero, arraigados a Venezuela, pero hay otros pues que tendrán que tener una
una situación mixta de ir y venir, de aportar, de regresar, y otros simplemente pues hay que entender que están acá. ¿Cómo le digo yo a Leopoldo, mi hijo, que lo traje de 5 meses, que regrese a reconstruir a Venezuela? ¿Cómo le digo a Juan José que lo traje de 5 años? No, o cómo le digo a los hijos de Samantha, mi hija, que la traje de 4 años, que ellos no tendrán amor, sentirán amor por la patria, irán de vacaciones, ayudarán en todo lo que pueda, pero lamentablemente ellos no van a poder aportar como quisieran, pues. Entonces, bueno, son situaciones que les toca vivir a cada quien, pero sé que vamos a salir adelante porque es la experiencia del pasado. Claro, bueno, muchísimas gracias, señor William, por atendernos el día de hoy, bueno, y comentarnos y hablarnos un poco acerca de todo este proceso que ha vivido usted con Casa Venezuela también para el desarrollo, pues, de la protección temporal para los venezolanos y toda esta situación, pues, migratoria. Sí, fíjate, Liz, que bueno, hablé mucho de tantas otras cosas, pero Casa de Venezuela es como dicen muchos, métete con sus hijos, pero no te metas con Casa de Venezuela. Casa de Venezuela es mi pasión, sobre todo por el trabajo que hemos hecho. Aparte de eso, nosotros tenemos una estructura totalmente horizontal, donde nosotros tenemos un coordinador de asuntos legales, un coordinador de finanzas, un coordinador de eventos, un coordinador político, un coordinador de acción social. Estamos en todas las redes sociales, @CDB, las iniciales de Casa de Venezuela, @CDB Orlando. Bueno, muchísimas gracias, señor William, por atendernos el día de hoy y por toda esa información. Amén, que esté muy bien, muchos éxitos, que sigan los éxitos. Amén, muchísimas gracias. Y esto ha sido todo, amigos. Los invito a seguirme a través de la cuenta de Instagram, @OrlandoOpen, @VenezuelaUSAORG y @VenezuelaUSAOrlando, para que reciban mayor información sobre eventos, entretenimiento, comunidad y seguridad de los condados de Orange y de Osceola, acá en Florida Central. Hasta una próxima edición. Orlando Open con Liz Valecillos. Presentado por Boy Brasil, All You Can Eat Steak. Toda la carne que puedas comer en 5600 International Drive. Pardy Rodríguez, los abogados de accidentes que conocen a su gente. Orange Technical College, estar preparado para lo que sigue. Best Western Universal Orlando, 5618 Vineland Road. Hacer posible lo imposible. Speaking English in your new life in America with Grace. VenezuelaUSA.org. Contenido para los venezolanos en los Estados Unidos.